La presencia de 4 enemigos de España, que así han demostrado con sus hechos presuntamente delictivos, ha sido una burla más al Parlamento español. Nosotros hemos pedido su inmediata suspensión para que no puedan continuar con esta burla aquellos que no creen en España. Puesto en manos de nuestro asesor jurídico, abogado de Estado, para que presente el recurso correspondiente, porque pensamos que no lo han adquirido. Buenas noches. Ya lo ven, los partidos políticos mueven ficha y recurren al reglamento de la Cámara para suspender a los políticos presos que han sido elegidos en las urnas del pasado 28 de abril. Hoy han llegado al Congreso los diputados para usar su asiento como altavoz propagandístico. Arranca la 13ª legislatura en España y lo hace con el desafío separatista como telón de fondo. Sabíamos que los golpistas electos introducirían modificaciones para no tener que acatar la Constitución al prometer su cargo como diputados, y así lo han hecho. Han pronunciado esas palabras ante la indignación de Vox y de Ciudadanos. Mientras las filas de Santiago Abascal golpeaban la mesa, Albert Rivera solicitaba inmediatamente a la nueva presidenta que tomase cartas en el asunto. Pero Meritxell Batet no ha hecho absolutamente nada, simplemente ha soltado un discurso que parecía tener bastante aprendido y ha vuelto a mostrar una vez más su debilidad hacia el separatismo. Esto es solo un aperitivo del espectáculo que vamos a ver en estos próximos 4 años. Más noticias en titulares. Manuel Cruz sale elegido como presidente del Senado por mayoría absoluta, un puesto al que aspiraba el socialista Miquel Iceta y que se quedó a medio camino porque el Parlamento así se lo impidió. Un veto ante el que el PSC interpuso un recurso de amparo ante el Constitucional, que hoy el Tribunal ha admitido a trámite. Solo quedan 3 días para el cierre de las campañas y el líder de Vox comienza a volcarse de lleno en las localidades donde su partido logró conseguir los mejores resultados en las elecciones generales del pasado 28 de abril. Hoy, esta misma tarde, más de 2.000 personas se agolpan en la Plaza de Toros de la localidad madrileña de Valdemoro. Hace muy pocos segundos acaba de entrar Santiago Abascal, donde le han recibido agitando las banderas con gritos de ¡Viva España! Y además todos compartiendo el mismo lema: Vox es la voz que necesita Madrid. Y este domingo cita también con las urnas al Europarlamento. La Eurocámara cuenta con un número muy abultado de representantes y abultada también su cartera. Quieren saber sus sueldos, sus dietas, sus privilegios. En la pizarra económica, Diego Sánchez de la Cruz pone cifra a sus salarios. Tregua en la guerra contra Huawei. Estados Unidos da ahora 3 meses para que las empresas estadounidenses dejen de realizar operaciones con la China. Tienen hasta agosto de margen para hacerlo, pero ¿por qué toma esta decisión Washington ahora? No se muevan, se lo contamos en unos minutos. Se completa la foto de Infancia Libre, detenida la tercera mujer relacionada con esta asociación por impedir que el padre vea a su hija desde hace ya 2 años. Diferentes mujeres que pertenecen a esta asociación están siendo objeto de investigación desde el pasado mes de abril y los casos comparten muchas similitudes. En página internacional, Theresa May accede a preguntar al Parlamento sobre un segundo referéndum del Brexit. La Premier británica ha esbozado hoy las grandes líneas del texto que prevé publicar el Gobierno en los próximos días. Será sometido previsiblemente a votación en la semana del 3 de junio y llegaría por 4ª vez al Parlamento, la última oportunidad sin garantías de salir adelante. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda, en consecuencia, proclamada presidente del Congreso de Diputados, doña Meritxell Batet Lamaña.
Lo acaban de ver, comienza una nueva legislatura con la elección de Meritxell Batet como presidenta de la mesa del Congreso y no hay duda alguna de cuál será el primer reto al que debe enfrentarse el separatismo. Junqueras Vies Oriol. Lamois Estañol Marc. La figura del líder de la oposición hoy la ha ejercido Albert Rivera, esa que tanto ansiaban mítines políticos. Aunque los números no le acompañen para tal, hoy ha sabido fundarse en ella. Pidió la palabra mientras los diputados prometían de esa forma que han visto el cargo, pero Batet no le permitió hablar hasta el final. Señor Rivera, no vamos a interrumpir el acatamiento, no vamos a interrumpir el proceso de acatamiento de la Constitución. Se ha incumplido el artículo 103.1, insultando al decoro de esta Cámara y las instituciones del Estado. Se ha permitido que se hable de presos políticos en una democracia. España es una democracia. Aquí no hay presos políticos, hay justicia. Señora Presidenta, le pido que actúe para frenar este tipo de actitudes. Personas que han atacado a las instituciones del Estado, que ya han pisoteado la dignidad de España, hoy han venido a volver a humillar a los españoles. No lo vais a lograr, no lo lograrán. Pero esta Cámara, Presidenta, merece que usted nos defienda a todos los españoles. Le pido que actúe. Todas las fórmulas de acatamiento han sido respetuosas con el artículo 4 del reglamento y con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas o estrictas. Tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional, concretamente la sentencia 119/1990, y por tanto no se ha mermado la esencia del acatamiento. Ese ruido que escuchaban durante la promesa de Oriol Junqueras y que también se ha escuchado mientras hacían lo propio los demás separatistas, eran los diputados de Vox golpeando la mesa. Tras ese rifirrafe de Rivera, en las filas de Abascal hablan de fraude de ley. Hemos acudido a la Constitución del Congreso y hemos tenido que vivir momentos tristes, yo creo que para todos los españoles. El hecho de que hoy se haya permitido que las fórmulas de acatamiento a la Constitución hayan sido sustituidas por arengas golpistas, yo creo que sienta un mal precedente. Creo que la presidenta del Congreso no ha estado a la altura de las circunstancias y ha permitido que muchos diputados realizaran un fraude de ley, diciendo exactamente lo contrario de lo que pretende la fórmula de acatamiento a la Constitución y permitiendo que se hicieran apología del golpe de Estado del 1 de octubre y apología también de los presos preventivos que en estos momentos están siendo juzgados en el Supremo. En su partido, Vox, a través de una petición directa a la mesa del Congreso, los diputados han solicitado la inmediata suspensión de los diputados golpistas que este martes han jurado su cargo sin acatar la Constitución. La presencia de 4 enemigos de España que así han demostrado con sus hechos presuntamente delictivos ha sido una burla más al Parlamento español. Nosotros hemos pedido su inmediata suspensión para que no puedan continuar con esta burla aquellos que no creen en España. Hemos puesto en manos de nuestro asesor jurídico, abogado de Estado, para que presente el recurso correspondiente porque pensamos que no lo han adquirido. Contra Meritxell Batet también ha cargado el líder del Partido Popular. Pablo Casado ha criticado a la socialista, acusándola de situarse al lado de los separatistas al permitir que tomasen posesión de su condición de diputados con fórmulas que a su juicio son de mitin electoral y propagandísticas. Lo que hemos visto hoy es la foto de lo que nos espera si Sánchez consigue formar gobierno. La sesión parlamentaria de constitución de las Cortes ha sido bochornosa. Una vergüenza nacional que el Partido Popular no puede tolerar. Venimos avisando desde hace muchos días de los tratos ocultos que ya se están produciendo desde el 28 de abril hasta estas elecciones del 26 de mayo del próximo domingo, que no se hacen públicos por una cuestión electoral. Hoy hemos tenido que ver cómo un preso preventivo por haber dado un golpe al Estado por delitos de malversación, rebelión o sedición, falta por calificar por el Tribunal Supremo, se acercaba al presidente del Gobierno en funciones de España y le decía: tenemos que hablar. La elección de Batet como presidenta del Congreso, los golpistas electos al borde de la suspensión, su modificación de la fórmula para prometer el cargo o el protagonismo de Rivera. Tenso arranque de esta 13ª legislatura.
Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, llega la inauguración de la 13ª legislatura española. Los más madrugadores, los de Vox, que tenían tantas ganas de estrenarse, que lo han hecho con fuerza. Si hoy era el libre albedrío, han decidido sentarse en la bancada socialista, justamente detrás del cogote de Pedro Sánchez. Aunque el socialista José Zaragoza no ha querido perder su escaño y ha roto el hielo sentándose entre los principales miembros del partido de Abascal. Ahí le vemos en su salsa. De repente, entre vítores y aplausos cuales héroes, salen a escena los políticos independentistas presos por no cumplir la ley. Apretón de mano aquí, abrazo por allí, más apretones a Podemos. Y llega el presidente del gobierno en funciones, acompañado de su equipo, entre susto y asombro al llegar a su escaño, le saca la mano al presidente de Vox y tras él, Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith le saludan del mismo modo. Ya están todos juntos y revueltos. Esto promete. Y tanto que si promete, el meme de la jornada viene de la mano de Agustín Javier Zamarrón, o como alguno le ha llamado, la reencarnación de Valle Inclán. Él, el diputado de mayor edad perteneciente al PSOE, junto con las dos más jóvenes Marta Rosique y Lucía Muñoz, han formado la mesa de edad y, como no, la de Esquerra Republicana con camiseta reivindicativa. Acción antifascista, Países Catalanes. No ha sido la única en portar atuendo llamativo, y si no, miren esto. Estos dos diputados socialistas llevan al famoso Gayspert bajo las americanas para devolvérsela a Vox. Convertido ya en un icono LGTBI, casi hemos podido verle frente a frente con Santiago Abascal. Y desde las alturas, observando la función, los espectadores que han pagado más barata la entrada: Miguel Ángel Revilla, Roger Torrent, Pere Aragonés y familiares de los independentistas. Comienzan las votaciones y si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Pablo Echenique, al fondo de la grada, no ha podido bajar a depositar su voto a la urna y ha sido la urna la que ha ido hasta su sitio cada vez que ha sido necesario. Faltaba un saludo, el de ¿cómo estás? Tenemos que hablar de Junqueras a Sánchez, muy esperado por cierto. Y tantas votaciones aburren rápido, claro, la mayoría de diputados han sacado sus móviles, pero ojo, los que están en prisión, ¿no se les había prohibido el uso de teléfonos? Nosotros les hemos cazado y además en largas y tendidas conversaciones. Esto ha sido todo por hoy, pero el show debe continuar. Lo han visto, 5 separatistas catalanes entran al Parlamento y juran a su manera respetar la Constitución, aquella que violaron tantas veces. Lo analizamos ya con el catedrático de Derecho Constitucional, Rafael Murillo. Señor Murillo, muy buenas noches. Buenas noches. Muchos políticos han solicitado ya a la mesa la suspensión de los golpistas electos. ¿Cuáles son esos procedimientos jurídicos que deben llevar a cabo los dirigentes para que el organismo del Congreso actúe? Bueno, realmente ahí lo que tiene que haber es una actuación que ya ha sido presentada por el Tribunal Supremo, en la cual teóricamente, automáticamente, no es que pierdan su condición de miembros del Parlamento, de diputados, sino que automáticamente estarían suspendidos de sus funciones como diputados, en este sentido, o en su caso, el senador que también ha sido, en este momento, pues ha aceptado, paradójicamente podemos decir, su condición y ya es no diputado o senador electo, sino ya son diputados y senadores efectivos, por decirlo así. Por lo tanto, tiene que ser un acuerdo de la mesa correspondiente en la cual pues se queda en suspenso su condición de diputados o senadores. Es un procedimiento que así viene recogido en el artículo 21 del reglamento del Congreso, en el caso de los diputados, en el cual determina que si un miembro que es diputado, el problema es que estas personas están siendo procesadas antes de ser diputados, pero hay que entender que como son personas que han sido antes de tener la condición de diputados, están ya procesados, pues lo que ocurre es que la condición que tienen ahora es estar procesados, por lo tanto hay que aplicar el artículo 21 y en el cual pues tendrán que ser suspendidos de sus funciones como diputados. La popular Ana Pastor aseguraba que ella, como anterior presidenta del Congreso, pediría un informe a los servicios jurídicos de la Cámara como un paso previo. ¿Sería un requisito imprescindible y legal?
No, imprescindible no es, pero me parece que es una garantía oportuna pedirlo. Siempre es una garantía, ya que es miembro de la mesa, y yo creo que sería conveniente el que los miembros de los servicios jurídicos del Parlamento lo determinen. España es un Estado de Derecho y, por lo tanto, pues pedir la opinión de los asesores jurídicos de las cámaras me parece una cuestión bastante oportuna en este sentido, sobre todo para acallar cualquier otra renuencia que pueda haber de otro grupo parlamentario, sobre todo de los independentistas, claro. Fórmulas evasivas, matizadas e incluyendo llamadas a la libertad de ellos mismos. Así han prometido los separatistas sus cargos. ¿Podrían ser sancionados por usar su promesa para hacer alegatos políticos? Hombre, yo creo que en este sentido es el presidente de las cámaras el que tiene que tener la función de corrección y de control de la idoneidad del juramento en ese sentido. Yo creo que realmente hay una sentencia del Tribunal Constitucional que habla del concepto de imperativo legal que utilizaban los antiguos miembros de HB, pero actualmente decir esas cosas que se han dicho me parece un poco, y perdonen la expresión, un poco infantilismo por estas personas. Es decir, hablar en nombre de representación de no sé cuántos y tal, me parece un poco que es de un nivel pues un poco bajo, no lo entiendo sinceramente. Son personas que se han presentado para ser miembros de unas Cortes que ellos saben perfectamente que representan a la soberanía nacional, a todos los españoles. Es decir, el diputado no es un representante de sus electores, sino es un representante de toda la comunidad nacional. Es legal que unos diputados electos que lo son, pero al fin y al cabo están encarcelados, usen móviles para comunicarse con el exterior, recibir llamadas o publicar en las redes sociales. Hombre, teóricamente, según la ley penitenciaria, estas personas tienen limitado su derecho de comunicación en el ámbito penitenciario, sería así. Si una persona le facilita unos medios de comunicación como móviles y otros medios fuera del ámbito penitenciario, pues no lo sé hasta qué punto lo pueden utilizar o no. Pero yo creo que esta cuestión yo creo que se podía ampliar porque son personas que han sido autorizados simplemente a cumplir una función, porque inmediatamente que han terminado de ejercer sus derechos como diputados, pues han sido trasladados otra vez a la prisión. Por lo tanto, yo creo que utilizar estos medios pues no se entiende mucho. Tampoco a quién se van a comunicar, teniendo también las garantías lógicas y procesales y procedimentales que tienen como cualquier otra persona que está en prisión provisional, de poder tener pues las visitas oportunas y los mecanismos de comunicación que tiene. Polémica porque una diputada ha acudido a la Cámara Baja con una camiseta con mensaje antifascistas y países catalanes. Ponía, ¿está prohibido llevar prendas con reivindicaciones políticas? Hombre, yo creo que hay un concepto que llamaríamos cortesía parlamentaria. La cortesía parlamentaria implica que yo me someto a unas normas en las cuales están reguladas en el reglamento del Parlamento, y sobre todo ahí lo que tiene es la función de aplicar estas normas el presidente o presidenta correspondiente de la Cámara. Con lo cual yo creo que más bien la responsabilidad de llevar esas cosas corresponde o bien dejar actuar a la presidenta o no dejar llevar esas cosas a la presidenta. Por lo tanto, es un mecanismo en el cual el concepto de libertad de expresión o libertad de comunicación dentro de los diputados está limitado. Es decir, tampoco ellos pueden expresar lo que les dé la gana en cualquier momento y de cualquier forma. Y para eso el control del orden dentro del Parlamento le corresponde a la presidencia, que es su misión que tiene. Por lo tanto, yo creo que ahí es una dejadez de sus funciones el no llevar a cabo esa reconvención que se puede hacer a los miembros que no lleven el atuendo adecuado o que quieran llevar a cabo otras manifestaciones que son distintas. Rafael Murillo, gracias y muy buenas noches. Muchas gracias. La tensión también se ha vivido fuera del Congreso. La Policía Nacional ha desalojado a varias personas que protestaban a las puertas de esta Cámara por la mañana, justo cuando ha comenzado la sesión constitutiva de las Cortes. Concentración a favor de las personas sin hogar que desde el pasado 16 de abril acampan en el Paseo del Prado de Madrid para exigir a las administraciones que ninguna persona duerma en la calle. Pero no han sido los únicos que han decidido plantarse a las puertas del Congreso. También los funcionarios de prisiones. Centenares de ellos han marchado desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hasta las Cortes para reclamar más medios y la equiparación salarial con respecto a Cataluña. Bajo el lema Justicia Salarial, Dignidad Profesional, muchos de ellos han podido hablar con los dirigentes de diferentes formaciones políticas, como por ejemplo Albert Rivera, Pablo Casado o Javier Ortega Smith.
La otra parte de la jornada política de la mañana se ha centrado en el Senado. Manuel Cruz ha sido elegido como presidente de la Cámara Alta en una votación en la que ha obtenido 140 votos a favor, número superior a la mayoría absoluta necesaria fijada en el reglamento para la elección en primera votación. Los resultados de la misma apuntan a que Cruz ha obtenido el respaldo de todos los senadores del PSOE, tanto que los del Partido Popular se han abstenido, así como los 4 de Junts per Cat. Los votos de Esquerra, de los 13 senadores, incluyendo a Raúl Romeva, han sido considerados nulos al estar inscrito en la papeleta la palabra libertad. El tren a la presidencia del Senado lo perdió Miquel Iceta y justo hoy que Manuel Cruz ha ocupado ese sitio, el Tribunal Constitucional ha admitido el recurso de amparo interpuesto por el PSC contra el acuerdo del Parlamento que bloqueaba el salto de Iceta al Senado. Pero los magistrados rechazan suspender el pleno cautelarmente, como habían solicitado los socialistas catalanes. El Constitucional admite el recurso al apreciar que concurre una especial trascendencia constitucional porque afecta a una faceta de un derecho fundamental. Los magistrados han tomado esta decisión tras 2 días de deliberaciones. Han amanecido entre rejas y han acabado el día tomando posesión solemnemente de su acta como diputados en la sede de la soberanía nacional que quieren destruir. Los golpistas protagonistas del inicio de la legislatura. Editorial con Rafa Núñez Huesca. Jornada histórica en la carrera de San Jerónimo. Arranca la 13ª legislatura de la democracia, en la que casi la mitad de los escaños están ocupados por mujeres, un récord a nivel mundial, y en el que por primera vez comparecen 5 grandes partidos nacionales. Los diputados de Vox, hábiles, se colocaron en un lugar estratégico justo detrás del presidente del Gobierno. Una circunstancia que les ha garantizado minutos de televisión, visibilidad y titulares. Finalmente, tal y como estaba previsto, Meritxell Batet ha sido designada presidenta de la Cámara. Una socialista catalana, por cierto, partidaria del indulto a los golpistas y de aplicar el derecho de autodeterminación. Manuel Cruz, otro socialista y otro catalán, presidirá el Senado, la Cámara de un cada vez más alejado artículo 155. Con todo, el momento más comentado de la jornada y el más bochornoso ha sido la imagen de los golpistas catalanes tomando posesión de su escaño y paseándose alegremente por la sede de la soberanía nacional. El lugar que a efectos simbólicos intentaron destruir el 1 de octubre de 2017. El propio Junqueras, que ha estrechado la mano del presidente, ha acatado la Constitución como preso político, ha dicho, y también por imperativo legal, estrellando el hemiciclo en una gran bronca, presagio quizá esta bronca de la legislatura que se nos viene encima. Quedan apenas unos días para que los españoles vuelvan a la cita con las urnas. Mientras tanto, continúan los actos de campaña electoral. Nuestra compañera Cristina Ramos se encuentra ahora mismo en Valdemoro, en uno de los últimos mítines electorales de Vox. Cristina, muy buenas noches. Españoles en el Congreso de los Diputados. Muy buenas noches, Salva. Pues me acaban de decir que son 2.800 las personas que han venido para concentrarse aquí en la Plaza de Toros de Valdemoro. Es el lugar que ha elegido Santiago Abascal para apurar sus últimos actos de campaña de cara a esas elecciones autonómicas, municipales y también las europeas que se celebran el próximo domingo. Vox, que en las últimas horas está afianzando cada vez su mensaje, y recuerdan que la España viva está más fuerte y más presente que nunca. Además, nos han recordado una vez más que tras estas elecciones Vox se va a convertir en el cinturón verde de la esperanza. Ahora mismo en este acto interviene Jorge Buxadé, el candidato de Vox a las elecciones europeas, que nos ha recordado que van a pedir que se cambie la euroorden. Además, también reclaman que se traiga a Puigdemont y además dicen que el enaltecimiento del terrorismo no es lo que España quiere. PSOE, Podemos, Ciudadanos, separatistas y demás que quieren diluir la nación española en el gobierno de Bruselas y convertir a España en una mera provincia, o votan a Vox, que reclama una Europa de naciones soberanas que cooperan libre y voluntariamente. No hay más, no hay más. Y eso se lo tienen ustedes que decir, porque tenemos 4 días. La audiencia reclama 2 millones a Josu Ternera y pide a Francia que le interrogue por delitos de lesa humanidad. Tenemos ya conexión directa con Víctor Valentín Cotobal, vicepresidente de Dignidad y Justicia. Señor Cotobal, muy buenas noches.
Muy buenas noches y un placer volver a estar con vosotros. ¿Qué pide la juez de la Audiencia Nacional en esa comisión rogatoria? Pues la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, a raíz de la denuncia que interpusimos para que fuera extraditado de forma inmediata tras la detención del etarra sanguinario de Josu Ternera, solicita que deposite 2 millones de euros en menos de 24 horas por las responsabilidades civiles que se pudieran derivar, que designe abogado y procurador y además añade un pliegue de descargo con una serie de preguntas para que se le interrogue por el delito de lesa humanidad, que es ahora mismo la causa en la que tenemos todas nuestras esperanzas depositadas. Durante los meses en los que se celebren los juicios de los procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional, ¿permitirá Francia la extradición temporal del etarra? Lo normal es que así sea, puesto que ha habido más casos de terroristas que, cumpliendo condena en Francia, han sido extraditados temporalmente para que se les juzgue y han vuelto a sus prisiones galas. El problema aquí, o la circunstancia, es que ahora mismo este terrorista tendrá que estar en Francia, puesto que tiene una condena firme por asociación de malhechores. Lo que pasa es que ya cumplió condena del año 90 al 96, por lo tanto le quedarán unos 3 años. Si en esos 3 años se celebra el juicio, lo lógico, lo normal es que venga, se celebre el juicio, como digo, y vuelva a prisión. 4 procedimientos penales vigentes en España que no se han podido resolver por encontrarse huido durante 17 años. ¿Cuáles serían? El primero que tiene es el de la Casa Cuartel, del año 87, en el cual hay un informe de Guardia Civil que es muy bueno, lo que pasa que es difícil demostrar la autoría, pero creemos que con ese informe se podrá resolver. Luego tiene unas diligencias abiertas por el secuestro del directivo de Michelin, Luis Hergueta, y posteriormente tiene la causa de las Erricotabernas, que esa es muy probable que, como es por colaboración, se considere causa juzgada en comparación a la de Francia. Y luego la última que tiene pendiente es la de lesa humanidad, que también está abierta en Argentina, que abrimos desde Dignidad y Justicia esa causa penal. Mucho se ha especulado sobre una supuesta enfermedad. De ser así, ¿cree que Ternera recurrirá a su estado de salud para evitar la prisión? Es muy probable. Los terroristas de manera sistemática denuncian torturas y de manera sistemática aluden a causas humanitarias para eludir su condena. Lo valientes que son para asesinar y lo cobardes que son luego para afrontar sus responsabilidades. Pero yo no iría tanto a lo que haga el terrorista. Yo en este caso entiendo, y sería una prueba de fuego para ver si el gobierno está del lado de las víctimas o de los terroristas. Es decir, si este asesino argumenta o quiere ser un nuevo caso Bolinaga, habrá que ver si el gobierno y las instituciones ceden al chantaje de los terroristas una vez más y humillan a las víctimas. Yo tengo claro de qué lado vamos a estar. Muchas gracias por atender a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Turno ahora para la pizarra económica de Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, hablamos hoy del envejecimiento de la población en España. Los datos apuntan a que dentro de unos 30 años las personas de 65 años representarán el 30%. Así es. Bueno, hay ciudades como la nuestra, Madrid, en la que ya se adoptan más mascotas que nacimientos en los hospitales, ¿no? De manera que es evidente que tenemos una situación demográfica que es difícil de mantener. Y claro, todo esto tiene una serie de implicaciones sociales. No son un país más envejecido, demográficas, culturales, claro, pero es que esto también tiene una serie de costes económicos, porque, por ejemplo, si no hay nadie en la base de la pirámide, ¿cómo se sostiene el modelo de pensiones? O si la población activa es cada vez más pequeña y la población pasiva es cada vez más grande, ¿qué tipo de crecimiento económico se puede seguir generando en una economía donde hay cada vez menos personas en edad de ganar dinero y de, con su trabajo, sacar adelante pues el grueso del consumo que mueve también una parte de nuestra economía? De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos, porque el envejecimiento
envejecimiento es un problema además no solo español, incluso europeo. Si echamos un vistazo a cómo está la esperanza de vida al cumplir 65 años, vemos que en el caso de las mujeres, y esta es una muy buena noticia, se viven casi 30 años en el momento de llegar a los 65. Por lo tanto, vamos camino de que dentro de poco la europea media, ni siquiera la española, la europea media, viva hasta los 90-95 años de edad. Eso es una cifra que evidentemente es positiva, porque lo que nos viene a decir es que cada vez vivimos más años y que la calidad de vida ha mejorado mucho. En el caso de los hombres hay una brecha, mire, fíjense, siempre hablamos de la brecha, en este caso es al revés, ¿no? Los hombres viven menos años que las mujeres, pero ya van cerca de llegar a los 25 años de esperanza de vida después de cumplir los 65, de modo que también ahí ya estamos en el supuesto de que un europeo medio va a vivir hasta los 85-90 años, en el caso de los hombres, 90-95 años en el caso de las mujeres. Y además eso es la media europea. La media europea, hay países que tienen niveles de vida muy bajitos comparados con el nuestro. España está a la cabeza no solo del viejo continente, sino también del mundo, ¿no? Empatados ahí con Japón como el país con más esperanza de vida. Aquí se vive de media hasta los 83 años y, como digo, si nos fijamos en la gente que cumple ya 65 años, ya vemos que esas cifras están tendiendo a llegar hasta los 90, incluso más allá. Me acuerdo, seguro que también es tu caso, Alba, cuando antes veíamos en los informativos una persona de 100 años y era una anécdota, pero es que ahora eso ya expande cada día en muchas familias y es una buena noticia, pero claro, tiene una serie de consecuencias económicas de las que tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, eso se podría compensar si el número de nacimientos estuviese subiendo o por lo menos se mantuviese. Pero atención, este es el número de nacimientos por cada 1000 mujeres. Se ha desplomado, ha pasado de prácticamente 11 a menos de 10. ¿Y esto qué significa? Pues que vamos a una España en la que, por ejemplo, dentro de poco lo que vamos a ver es que habrá 2 trabajadores por cada pensionista y poco a poco, si se va cerrando esa brecha, incluso se dará la situación de que haya un pensionista por cada trabajador y obviamente eso restaría la mitad del sueldo del trabajador para pagar la pensión del jubilado y esa situación, esa estructura económica es muy difícil de mantener, tiene costes y, como digo, aparte es un problema social, demográfico, es un problema económico y ahí tenemos que abordarlo porque, por un lado, el aumento de la esperanza de vida es buena noticia, pero si no hay nacimientos, entonces se convierte en un lastre que tenemos que intentar compensar de alguna manera. Pero ¿cuál es la solución? ¿Qué medidas están tomando otros países como, por ejemplo, Hungría para solventar esta cuestión? Me gusta que me hagas la pregunta porque además, si te fijas, las elecciones europeas están por venir y Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, está siempre en el punto de mira en la Unión Europea. No le gusta nada a Bruselas las cosas que hace Víctor Orbán en Hungría, pero fíjense, en cuestión de familia, su política sí que está recibiendo muchos aplausos. Les cuento por qué. Para empezar, se están concediendo créditos en condiciones muy ventajosas a las madres húngaras. Ascienden, ojo, a 31.000 euros por mujer en un país en el que la renta media son 13.500 euros, es decir, 31.000 euros de créditos con intereses muy bajos para las mujeres que tienen hijos. Pero es que, atención, el reembolso se va retrasando cada 3 años, es decir, no se empieza a devolver el crédito hasta que han pasado 3 años desde el nacimiento de cada hijo, de modo que si usted tiene un hijo en el año 2020, pues hasta 2023 no empieza a tener que devolver ese préstamo. Pero atención, una vez se ha pasado la barrera del tercer hijo, es decir, a partir del tercer hijo, no hay que devolver el préstamo, se convierte ya directamente en una subvención. O sea que para las familias con 2 hijos tienen un préstamo sin intereses para financiar los gastos que les acarrea el nacimiento de su nuevo descendiente, con 3 años de decalaje a partir del nacimiento de cada hijo, pero es que además, a partir del tercero, ya no tienen que devolver esa ayuda, se convierte ya no en un crédito, sino en una subvención a las familias por un monto que además es muy importante. Fíjense, 31.000 euros ya sería una ayuda importante aquí, pero es que además lo es más en un país en el que la renta media no llega ni a 15.000 euros. Sería el equivalente en España a aportar una ayuda de alrededor de 50.000 euros con cada nacimiento. Sigo contándoles la cosa de Hungría porque, punto 2, la exención del pago del IRPF también es otra cuestión que llama mucho la atención. Aquí, las familias con más de 2 hijos, evidentemente pagan un IRPF que es algo menor, pero siguen pagando el IRPF. Sin embargo, en Hungría, a partir del tercer hijo, que se considera ya familia numerosa, no van a pagar impuestos sobre la renta las mujeres que tengan estos hijos. Segundo punto, las mujeres no pagan a partir del 4.º hijo tampoco, es decir, aquí se reduce a la mitad y a partir de aquí se elimina por completo el impuesto. Y, por otro lado, ¿cuánto supone esto? Es decir, ¿qué le supone a las familias húngaras que les estén reduciendo a la mitad a partir del tercer hijo y que a partir del 4.º ya no paguen IRPF? Para que nos entendamos, en euros, ¿cuánto supone esto para las familias húngaras? Bueno, es el equivalente a que te suban un sueldo un 12%, porque ese 12% es el impuesto medio que estaban pagando esas familias hasta ahora, y con esta norma que ha aprobado el nuevo gobierno, bueno, el viejo gobierno ya lleva bastantes años, ese ahorro de 1.600 euros supone aumentar un 12% el poder adquisitivo de las mujeres húngaras y de las familias húngaras. Y el tercer punto que queríamos comentar tiene que ver con otra forma de ayudas. Por ejemplo, las hipotecas. Ya saben que la vivienda está por las nubes aquí en España y también en otros países europeos. Allí se están aprobando ayudas para pagar la hipoteca
de hasta 3.000 euros anuales para las familias con 2 hijos o más. En segundo lugar, se están dando avales para la compra de nueva vivienda. Es algo que también se está empezando a plantear, lo ha propuesto Vox para la Comunidad de Madrid. 3, subvenciones para comprar vehículos familiares. Se supone que también comprar un coche más grande, mayor tamaño, ¿no?, para llevar a los peques encima, que eso tiene más coste. Pues bueno, también se introducen ayudas ahí. Y ojo a esto, hay muchos abuelos aquí en España que se hacen cargo de los hijos durante la jornada laboral de sus padres. Pues bueno, evidentemente lo que ha hecho Hungría es también reconocer eso con un complemento de las pensiones. Es decir, los jubilados que se hacen cargo de los nietos reciben un complemento de alrededor de 300 euros a final de mes, si evidentemente pues se pone por escrito y se demuestra que se están haciendo cargo de sus nietos. Y por último, se están abriendo plazas de guardería. Hay un problema de falta de capacidad, por ejemplo, en las guarderías madrileñas. En las públicas es muy difícil encontrar plaza, en las privadas los precios pueden estar en los 600 euros en un barrio del centro de Madrid. Entonces, para compensar todo esto, se están creando 20.000 nuevas plazas de guardería, que incluso pueden llegar a ser 30.000 al final del mandato que acaba de comenzar. Alba, yo no sé qué pensarán nuestros espectadores, seguro que les genera mucha inquietud todo esto, seguro que a muchos les gustará, pero desde luego te aseguro que lamentablemente aquí en España nadie está planteando o estas u otras soluciones, y el problema está aquí, está llamando a nuestras puertas, y el momento actual es ahora, porque si no se nos va envejeciendo cada vez más la población. Sin duda, lo comentabas hace apenas unos minutos. Este domingo, elecciones europeas, y ser europarlamentario es un lujo al alcance de muy pocos si nos fijamos en el sueldo. ¿Cuánto cobran? ¿Cuáles son sus dietas? ¿De qué privilegio gozan estos diputados? Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que si te piden ir en una lista y si te ofrecen una elección, desde luego que el Parlamento Europeo es uno de los más apetecibles. Veíamos ahí precisamente al líder de Vox en esta candidatura, pero estas condiciones no discriminan de partido. Estas condiciones son las que tienen todos los eurodiputados que van a ser electos y los que están hasta ahora terminando el mandato. Atención, ingresos fijos mensuales, ingresos variables mensuales y pensión de jubilación. 3 grandes capítulos que van a percibir los eurodiputados electos a partir de este domingo. Empezamos por los ingresos fijos, los que se cobran cada mes. Su salario neto es de 6.600 euros, es decir, claramente por encima de lo que se cobra en otros parlamentos. Su dieta para los gastos generales es la conocida como Eurodieta Black, es decir, es una dieta de gastos que pueden entrar ahí, pues gastos telefónicos, gastos de oficinas y demás. Ahí entra una partida muy importante. Y los asistentes pueden cobrar cada mes, se pueden repartir alrededor de 24.000 euros. Como la condición es que no cobren más que el eurodiputado, esto supone que, por ejemplo, con el mismo sueldo del eurodiputado, con 6.600 euros, se puede contratar a 6 personas dentro de la oficina. Aquí se destapó, por cierto, una pequeña triquiñuela, ¿no? Está prohibido a priori contratar a la pareja, a la mujer, y lo que resultó que hacían muchos eurodiputados era que otro contratase a su pareja o a su mujer, de manera que al final pues todo quedaba en casa. Bueno, de este tipo de cosas hay mucho menos control, porque ya saben, la burocracia de Bruselas está tan lejos que no nos enteramos de lo que pasa por allí. Segundo, ingresos variables mensuales, dietas de estancia, gastos de viaje y otros gastos de viaje por otros países europeos. Es decir, tanto mientras permanecen en Bruselas para hacer su trabajo, como cuando se mueven por la Unión Europea, como cuando hacen viajes fuera de la Unión Europea, todos esos viajes los reembolsa el Parlamento Europeo y el presupuesto de la Unión Europea. Y por último, esto es quizá lo que más polvareda ha levantado, el 3,5% del salario por cada año trabajado en un fondo para la jubilación. Y dirán ustedes, ¿cuánto es eso? Bueno, en la práctica, para un eurodiputado que haya estado a lo largo de una sola legislatura, es decir, a lo largo de 5 años, estaría ya garantizándose una jubilación de alrededor de 30.000 euros solo por una legislatura en el Parlamento Europeo. Ya me dirás, Alba, ya nos dirán muchos de nuestros espectadores, ¿cuántos años tienen que trabajar para poder pagarse ese mismo tipo de jubilación dorada? Desde luego. Diego, gracias y muy buenas noches. Más asuntos del día. Negociar un nuevo estatuto de trabajadores. Es uno de los propósitos que ya se marca Pedro Sánchez en el estreno de esta nueva legislatura. Con motivo de la primera reunión del nuevo Grupo Socialista del Congreso y del Senado, el dirigente socialista ha marcado cuáles serán los asuntos prioritarios a tratar en los próximos meses, entre ellas una nueva ley educativa, consenso en torno a las pensiones o estrenar un estatuto de trabajadores. Es decir, pretenden derogar la antigua reforma laboral del Partido Popular, que establecen, a su juicio, un modelo de empleo precario y de bajos salarios. Para ello, las filas socialistas proponen eliminar la figura de los falsos autónomos o luchar por la igualdad salarial. Es evidente que tenemos un estatuto de los trabajadores que no se amolda a la sociedad contemporánea a la que pretende servir y que, desgraciadamente, durante estos últimos años ha sufrido el ataque de esa reforma laboral que lo que ha hecho ha sido precarizar y devaluar las condiciones laborales de muchísimos trabajadores. Es el de un nuevo estatuto de los trabajadores con la reforma laboral impuesta por la anterior administración en el año 2012.
La afiliación de extranjeros a la Seguridad Social encadena 3 meses consecutivos de ascenso. 59.500 cotizantes es la media que hoy publica el Ministerio de Trabajo, lo que hace que el total de inmigrantes ocupados se sitúe en 2.086.000 personas, lo que supone un 3% más durante el mes de abril. La mayoría son de procedencia rumana y marroquí. Estos son los grupos más numerosos. De Rumanía, más de 352.000 y de Marruecos, más de 270.000. A la cabeza Madrid y Barcelona, que suman 4 de cada 10 extranjeros afiliados a la Seguridad Social a cierre del mes anterior, sumando entre ambas el 44% del total de inmigrantes ocupados. El bloqueo Huawei se aplaza hasta el 19 de agosto. Estados Unidos le concede una licencia temporal para que siga con sus operaciones. ¿Se entiende ahora este retraso? Se lo preguntamos al periodista y director de Pulso Económico, Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues realmente no se entiende. No se entiende si es que iban en serio, no iban en serio, o si ha intervenido la administración Trump a expensas de sectores de altas tecnologías que han dicho espera, no nos metamos en este lío porque a ver cómo lo solucionamos. Resulta que China produce actualmente el 75% de los smartphones que se hacen en el mundo, el 90% de los ordenadores. Eso lo ha permitido la globalización. Allí lo montan más barato, allí lo producen más barato, y si le miran las tripas, las tarjetas gráficas de sonido, las baterías, 1000 cosas de los ordenadores, de las tabletas o de los móviles son made in China. Y desde luego el ensamblaje en China es moneda corriente en marcas que aparentemente nada tienen que ver con China. Bueno, ¿podemos darle la vuelta a esa globalización? Esa es la pregunta que se ha hecho el sector y lo que ha hecho que la administración americana haya dicho, bueno, espera, vamos a tomarnos 3 meses para ver cómo funciona esto y a ver qué podemos hacer y no. ¿Qué pasaría si eso no se produjera en China? Pues se encarecerían notablemente, dicen algunos expertos, que en torno al 15-20% esos productos, tablets, móviles y ordenadores. Si es que se decidieran pues montar y construir fuera de China, en otros lugares, a lo mejor en Estados Unidos o en Europa. El asunto clave de todo el asunto es que a Donald Trump le ha temblado el pulso y en eso ha tenido mucho que ver el presidente chino, Xi Jinping. Este hombre ha ido, como que no quiere la cosa, y se ha hecho unas estupendas fotos y unas imágenes estruendosas en un lugar donde se concentra, ahí lo tienen, la producción de lo que llaman materias raras, materias esenciales en la industria de los semiconductores, de los móviles y también de los aparatos de nuevas tecnologías. Materias desconocidas como el omio, el lutecio, el tulio o el samario, que se producen prioritariamente en China. China es el mayor productor de estas materias raras, que están en la clave de los avances en esas nuevas tecnologías y en otras industrias no menos importantes. Y esa aparición del presidente chino viene a decirle a Donald Trump: mira, tú tienes el talento que hace que estas cosas mejoren, prosperen y tal. Nosotros la mano de obra. Pero es que cuidado, porque el elemento central, que es la materia prima, la materia rara, también está en este país que se llama China. Así es que ojo con lo que vayas a hacer, porque a lo mejor constreñimos que los norteamericanos no puedan tener acceso a esas materias raras. Y así sigue esta partida diabólica de ajedrez que amenaza con una guerra en algo esencial en nuestras vidas, que son las nuevas tecnologías. Pues a ver, gracias y muy buenas noches. Y volvemos en directo a ese acto de Vox en Valdemoro. Ahora mismo comienza a hablar el dirigente de la formación, Santiago Abascal. ¡Viva Santiago Abascal! ¡Viva! Buenas tardes. No puedo ni deciros lo que me están diciendo por aquí detrás. Pero bueno, ya habrá alguno que acabe voceándolo y os llegue. Os quiero decir 3 cosas muy importantes. Gracias, es un honor y tuvimos un gran triunfo. Gracias en primer lugar por habernos respaldado de la manera en que lo hicisteis el día 28 de abril. Gracias por habernos acompañado durante estos 4 años, muy especialmente durante estos 7-8 meses después del gran acto de Vistalegre, de habernos acompañado despertando en toda España una gigantesca ilusión que ha hecho que muchísimos españoles se sumaran a la ola de la esperanza, de la ilusión que representaba Vox. En segundo lugar, deciros que para nosotros
Es un altísimo honor recibir vuestra confianza, haber obtenido vuestro voto, representaros en el Congreso de los Diputados, como ya hacemos, representaros en el Parlamento de Andalucía, en las Cortes Valencianas, pero sobre todo es un gigantesco honor haber sido testigos de la recuperación de la esperanza por parte de tantos españoles que la habían perdido, que estaban políticamente huérfanos, que no se sentían representados, que habían abandonado toda esperanza de que en España pudieran cambiar las cosas. Según estaba sentado en primera fila, veía una chica joven acompañada de 5 niños y le hacía un gesto si eran suyos y decía que llevaba otro más. 6. Y el hecho de que una persona como ella, como sus hijos, nos acompañen aquí para muestra un botón, es una demostración más de la gigantesca esperanza que Vox ha despertado en España. Porque ¿quién fue? Palabras de Santiago Abascal agradeciendo el respaldo de sus simpatizantes. Abrimos ya página de sucesos. Detenida una madre en Valencia tras ingresar a su bebé en coma por intoxicación de cocaína y cannabis. Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando los agentes fueron alertados del ingreso de un bebé de 17 meses en un hospital que había dado positivo en orina a intoxicación por droga. Como consecuencia de las investigaciones, los agentes detuvieron a la madre y a su pareja como presuntos autores de un delito de abandono de menor. La madre tenía ya antecedentes policiales y hoy ambos han pasado a disposición judicial. El menor lamentablemente continúa ingresado, sus síntomas son importantes. La pareja todavía no ha sido capaz de responder porque este menor, efectivamente un bebé de 17 meses, dio positivo en el análisis de orina al cannabis y a la cocaína. Desde luego es un hecho que tendrán que explicar los padres. Se marca por tercera vez esa conocida foto de infancia libre. Durante 2 años una mujer impidió a su expareja ver a su hija. 3 de las 4 mujeres que aparecen en esa instantánea detenidas por hechos idénticos. La historia que nunca se acaba. Ana María Bayo Villamil, otra madre de la Asociación Infancia Libre, detenida. Todo empezó con Patricia González, miembro de la Asociación Infancia Libre, vinculada a Unidos Podemos. Su exmarido no tenía noticias de su hija de 10 años desde hace casi 2 años. Patricia González se había llevado a la niña a una casa en la Sierra de Madrid, donde la tenía sin escolarizar. Patricia denunció falsamente a su exmarido por abusos sexuales a la pequeña, después de que él la denunciara en 2 ocasiones por no dejarle verla. Se archivaron las diligencias. El forense aseguró que la menor estaba condicionada. Fue entonces cuando pasó a formar parte de Infancia Libre, la asociación dirigida por María Sevilla, que a finales de marzo fue arrestada por un caso idéntico. Ambas están acusadas de secuestrar a sus hijos y de denunciar falsamente a sus exparejas. Remontémonos 2 años atrás, a febrero de 2017, cuando Podemos registró, junto con la Asociación Infancia Libre, una batería de preguntas al Gobierno relativas a los datos estadísticos por abuso sexual infantil, intrafamiliar, maltrato infantil intrafamiliar y violencia de género. Paradójicamente, la asesora de la formación, María Sevilla, mantenía secuestrado a su hijo en su casa. Y el caso más reciente, Ana María Bayo Villamil, otra madre más de Infancia Libre, que no permitió durante 2 años que su hija viera a su expareja y ha pagado por ello con su detención. Además, tiene procedimientos abiertos por incumplir el régimen de visitas y acusó falsamente al progenitor de abuso sexual. La diferencia con los otros 2 casos es que la niña de 11 años sí está escolarizada y Ana María no ha sido acusada de sustracción de menores. Sanidad retira un conocido medicamento de la tensión. Hablamos de Tensikey Complex 20 miligramos porque se ha localizado un error en la fecha de caducidad que figura en el cartonaje. Se indica abril de 2024 en lugar de marzo de 2022. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha emitido una alerta sanitaria para avisar sobre ese error en el envase. El medicamento se puede devolver siguiendo los cauces habituales, a la vez que desde Sanidad piden que se retire del mercado las unidades que ya están distribuidas en las farmacias listas para la venta.
El divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea podría demorarse incluso más tras el anuncio de la primera ministra Theresa May de la tramitación de un nuevo proyecto de ley del Brexit. La Premier ha comunicado una batería de medidas con las que espera garantizarse el apoyo de los diputados. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Este nuevo proyecto del Gobierno contempla la votación en el Parlamento británico de la convocatoria de un segundo referéndum sobre el Brexit, una medida que venían pidiendo durante los últimos meses los diputados laboristas. Entre esa batería de medidas a las que hacía referencia, May propone la creación de una unión aduanera hasta la celebración de nuevas elecciones en Reino Unido, así como el mantenimiento de los derechos laborales y de los estándares medioambientales. Ya el Parlamento británico ha rechazado hasta en 3 ocasiones el acuerdo del Brexit planteado por el Gobierno, y May ha dicho que esta es la última oportunidad y que este nuevo proyecto se presentará en la primera semana de junio en la Cámara de los Comunes. Ante la negativa de gran parte de su partido, de los conservadores y de sus socios de gobierno, los norirlandeses del DUP, May ha dicho que ha tenido que llegar a la difícil decisión de negociar este nuevo acuerdo con otras fuerzas. Gracias, Pepe, y muy buenas noches. Un manifestante lanza un batido a Nigel Farage, el favorito de Reino Unido para las elecciones europeas. Cuando abandonaba un acto en Newcastle, un hombre de unos 30 años ha bañado de batido a este hombre. Este tipo de ataques, de lanzamientos de batidos a diferentes candidatos, comenzó a principios del mes de mayo. Farage es una de las principales figuras en la campaña para la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y su nuevo partido del Brexit parte como favorito, según los sondeos, para ser el más votado en las elecciones europeas que se celebran en el país este jueves, bajo la promesa de sacar al país de la Unión Europea sin acuerdo. Desconectaron a Vincent Lambert y la justicia francesa ordena reanudar el tratamiento. Poco antes de las 12 de la madrugada, el Tribunal de Apelaciones de París daba la razón a los padres del enfermo tetrapléjico y en estado vegetativo desde 2008, que pedían que no detuviera la hidratación y alimentación artificial que lo mantienen con vida. La decisión de la Corte de Apelación de la ciudad gala fue tomada con mucha alegría por parte de los padres y con rechazo de su mujer y uno de los hermanos, que querían terminar con su vida. La eutanasia y el suicidio asistido no son legales en Francia, pero una ley del 2016 permite el fin de los tratamientos cuando los médicos consideran que el tratamiento es inútil, desproporcionado y que no tiene otro efecto que el mantenimiento artificial de la vida. Y nosotros nos despedimos ya, pero los esperamos mañana aquí a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Mientras tanto, el noticiario de 1936 y esta noche el gato al agua con Javier Ortega Smith. Que tengan una buena noche.